Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de las sesiones en abierto de los jóvenes economistas. Y nada, simplemente daros la bienvenida, recordaros que, bueno, pues que ya sabéis que tenemos la página web y las redes sociales habilitadas y que cualquier sugerencia sobre alguna sesión que queráis ya para el curso que viene, pues la podéis hacer al correo de Jóvenes Economistas. Y nada, me gustaría presentaros a una compañera también del grupo de Jóvenes Economistas, que es Bárbara, que nos va a dar hoy una charla muy interesante sobre los aspectos básicos de la administración concursal, un tema que además está de radiante actualidad por los cambios normativos que se van a suceder en los próximos días, diría yo, pero bueno, en los próximos meses. Y nada, simplemente comentaros que Bárbara es vicepresidenta del Registro de Economistas Forenses del Consejo General, presidenta de la Comisión Forense del Colegio de Economistas de Valencia y, bueno, aparte trabaja también para un despacho de abogados, Leopoldo Pons, en el cual es socia y consejera delegada. Bueno, simplemente luego las licenciaturas y demás, pues ya podéis imaginar que es economista, licenciada en ADE, con un máster en Fiscalidad y Tributación. Y simplemente, pues nada, recomendaros que estéis muy atentos porque este tema va a estar de radiante actualidad y va a ser uno de los temas importantes en los próximos meses. Espero que disfrutéis de la ponencia y os doy paso a mi compañera Bárbara. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcos. Y gracias a todos por estar hoy ahí. Buenas tardes en esta tarde de julio, que es de agradecer que estéis dedicándole un ratito a estar con nosotros y quizá pues, a conocer, a hacernos ese hueco para conocer un poquito más de estas nociones básicas del concurso de acreedores, que como bien decía Marcos, me ha costado, si es un poco más de lo habitual, el preparar esta sesión, dado que pese a que son en principio nociones básicas, porque en una hora es imposible poder hacer un recorrido, ¿no?, extenso de lo que sería el concurso de acreedores. La semana pasada salió aprobado en el Congreso de Diputados y ahora está en tramitación en el Senado, volverá al Congreso para su aprobación y publicación en el BOE, una reforma de la ley concursal que sí que trae consigo bastantes modificaciones. Por lo tanto, todo lo que yo había preparado inicialmente era con la ley actual y parece que no tenía mucho sentido que dar una sesión hoy con la ley actual cuando dentro de 15 días ya tenemos aprobado desde el día 30 bueno, que la ley se le ha dado un cambio. Por lo tanto, este fin de semana me ha tocado repasar, pese a que no está aprobado aún y publicado en el BOE, hemos estudiado lo que es la reforma para poder traeros hoy una sesión que recoja ya esas novedades, porque dentro de 15 días lo vamos a tener delante. Me alegra que estéis ahí porque parece que esta figura o esta salida profesional como administrador concursal, que se engloba dentro de lo que conocemos como economista forense, no suele ser muy conocido. Parece que lo habitual es pues, ser fiscalista, director financiero de una empresa, una entidad financiera, la administración pública, pero esto de economista forense, ¿vale?, no es muy conocido. Quisiera haceros inicialmente, antes de nada, un hincapié en este sentido, porque el economista forense es una salida profesional más que tenemos los economistas y que es todo aquello que está relacionado con la administración de justicia. Podemos ser peritos, podemos ser mediadores o podemos ser administradores concursales, ¿vale? Además, se suma que pese a que no hay reserva de actividad en nuestra profesión, para este caso concreto de administrador concursal sí que se necesita, se requiere que tengamos 5 años de colegiación. Por lo tanto, yo os invito a que, si os resulta atractivo esta salida profesional, que os colegiéis para poder actuar en este sector, ¿vale? Dicho esto, voy a compartir pantalla. Aquí, ¿vale? Y empezamos con la sesión. Como os ha comentado Marcos, creo que por el chat, si tenéis alguna cuestión, agradecería la hicierais por el chat y así poder al final trasladarlas y ver si las puedo resolver. Bueno, como hemos dicho, actualmente, a día de hoy, tenemos
una normativa que es el Real Decreto Legislativo 1/2020 del texto refundido de la ley concursal. La realidad es que esto es lo que está vigente a día de hoy, pero como os he comentado, estamos pendientes de que se apruebe una reforma, que es la reforma de la ley concursal, que está a punto de caramelo y nos dicen que a mediados del mes de julio se va a aprobar. Dado que se va a aprobar, todo lo que lleva consigo esta sesión ya es con la reforma, puesto que ha salido aprobado por el Congreso. Insisto, en el Senado parece ser que los cambios que pudieran haber no van a ser realmente importantes. El objetivo de la reforma es garantizar que las empresas viables puedan continuar con su actividad sin necesidad de llegar al concurso de acreedores. Se fomenta lo que es la preconcursalidad, es decir, no llegar al concurso, conseguir antes una reestructuración. Por otro lado, otro de los objetivos que tiene la reforma concursal es otorgar a esos empresarios, bueno, a esas personas físicas, empresarias o no, una segunda oportunidad. Eso sí que lo conocemos, eso se ha dicho mucho, ha habido mucha publicidad, que es esa exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, una segunda oportunidad, me quito la mochila de deudas siempre que sean personas con buena fe. Y por otro lado, lo que permite lo que pretende la directiva, la reforma que viene de una directiva, es acortar, una vez entramos en concurso, acortar esos plazos, porque los concursos de acreedores se eternizan, con la actual normativa, se eternizan en el tiempo. Dicho esto, lo que primero que tenemos que ver, el punto de partida de cualquier concurso de acreedores es que haya una situación de insolvencia. Entonces, ¿qué es la insolvencia? Según la RAE, nos define la insolvencia como falta de solvencia, incapacidad de pagar una deuda. Esto se traslada a la normativa concursal y en su artículo 2.4 lo que nos dice es que cuando hay un impago recurrente de obligaciones tributarias durante 3 meses, un impago en las 3 últimas mensualidades de los trabajadores o un impago en los 3 últimos meses de cuotas de la Seguridad Social, se entiende que hay una situación de insolvencia. A día de hoy se habla de una insolvencia actual y de una insolvencia inminente. Eso con el texto refundido normativa actual. ¿Qué es esto de la insolvencia actual? La insolvencia actual es cuando un deudor, un concursado, no es capaz de hacer frente a las deudas a día de hoy. Y la insolvencia inminente es cuando se prevé que en un plazo de 3 meses no se va a poder hacer frente a esas deudas. La reforma concursal establece una nueva insolvencia, que es la probabilidad de insolvencia. Esta probabilidad de insolvencia lo que nos dice es que se prevé que no se van a poder cumplir con las obligaciones que venzan en un periodo de 2 años. Es verdad que es muy a largo plazo. ¿Qué se pretende con esto? Lo que se pretende es que si estamos en una situación de insolvencia en la cual entendemos que no vamos a poder hacer frente en un largo plazo, vamos a ir a una reestructuración, vamos a intentar buscar una solución previa a llegar a esa situación de insolvencia actual o inminente en la que ya debiéramos solicitar lo que sería el concurso de acreedores. En el caso de que nos encontremos en esta situación de insolvencia, si nosotros como asesores de una empresa o como directivos o responsables de un departamento de la que trabajamos en una empresa, preveemos que estamos en esa situación de insolvencia, en cualquiera de ellas, lo que estaríamos es en una situación de insolvencia, pero viabilidad. Entendemos que sí que hay posibilidad de intentar continuar con la actividad porque la empresa tiene posibilidad y tiene actividad. Entonces, en esta situación nos encontraríamos hablando de un proceso preconcursal. Aún no llegamos al concurso de acreedores porque hemos detectado que sí que tenemos esa situación de insolvencia y, por lo tanto, ¿qué haríamos? Pues no hace falta saber la ley concursal para ver si estamos en una situación de insolvencia. Lo que haríamos primero sería el apartado primero que vemos ahí, intentar buscar financiación.
Iríamos a los bancos, iríamos igual a los socios de la empresa, sociedades de garantías recíprocas, préstamos participativos. Intentaríamos buscar soluciones para intentar conseguir una búsqueda de financiación. En el caso de que no consigamos esa primera fase, en ese primer apartado, si no conseguimos financiación, lo que tendríamos que hacer es ir al paso 2. No he conseguido financiación, voy a intentar reestructurar la deuda. Todo esto, insisto, estamos hablando de una fase preconcursal, no estamos hablando del concurso de acreedores. En esta reestructuración de la deuda, hasta el día de hoy, se hablaba de acuerdos de refinanciación o acuerdos extrajudiciales de pago. Estas dos figuras desaparecen con la reforma. Ya no se habla de acuerdos de refinanciación ni de acuerdos extrajudiciales de pago. Se habla de planes de reestructuración, que era uno de los objetivos fundamentales de la reforma que viene derivado de la directiva comunitaria. Lo que se pretende con esta fase preconcursal es que empresas que son viables intenten solventar esos problemas que tienen de financiación y lo que se hace es intentar evitar el concurso de acreedores. Esto en el caso de que estemos en esta situación y se intente llegar a un plan de reestructuración, lo que se tiene que hacer como empresa insolvente es comunicar en el juzgado la apertura de las negociaciones. Según el artículo 585 del texto refundido, comunico un escrito en el juzgado donde digo que, oiga, yo estoy en una situación de insolvencia y lo que voy a intentar es llegar a un plan de reestructuración. Esto no se hace público, esto es algo reservado y lo que esto permite es, por un lado, ponerte un paraguas de cara a posibles ejecuciones que puedan hacer cualquier acreedor o las que estén en marcha se pueden suspender y entonces tenemos un plazo de 3 meses para intentar llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo y se firma ese plan de reestructuración, ya no pasamos a la tercera fase, que sería el concurso de acreedores, pero en el caso de que no lleguemos a ningún acuerdo, dentro del mes siguiente, a los 3 meses que ya han pasado, deberíamos solicitar el concurso de acreedores. Como hemos hablado, la ley concursal habla de planes de reestructuración, porque aunque esta fase es preconcursal, sí que lo regula la normativa concursal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sí que se ampara en ese paraguas. Se podría intentar conseguir un plan de reestructuración sin llegar a comunicarlo. El problema es que si no te amparas en la ley concursal y no lo comunicas, podrían iniciar terceros ejecuciones. Por lo tanto, si la intención es intentar conseguir una reestructuración de la deuda, un plan de reestructuración no significa solo reestructurar la deuda financiera, sino lo que significa es que se puede hacer cualquier reestructuración, tanto de activo como de pasivo. Habría que ir, interesa que vayamos por la vía de la ley concursal, puesto que no se hace público y nos ampara el paraguas de la suspensión o prohibición de iniciación de ejecuciones. El plan de reestructuración, lo que se pretende aquí es intentar llegar el propio deudor a un acuerdo con sus acreedores, ¿vale? Y una vez se llega al acuerdo, se presenta al juzgado para que homologue ese plan de reestructuración. Por lo tanto, la intervención judicial es mínima y siempre es a posteriori, como os pongo ahí. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, la negociación la lleva el propio deudor con sus acreedores. Ahí no interviene la administración judicial. Lo que se tiene que hacer es agrupar los créditos para formar distintas clases dentro de lo que sería el plan de reestructuración. Los créditos con rangos concursales distintos deben separarse en distintas clases y los créditos de derecho público siempre van a ir en una clase separada. ¿Por qué se hace esta separación? Porque la votación del plan y la aprobación del plan se hace por clases. En función del crédito que ostente cada uno de ellos en cada clase, tendrán su voto ponderado en función del crédito. ¿Cuándo se aprobará el plan? Como indicamos ahí, siempre que haya 2/3
partes del pasivo por cada clase, se aprobará el plan. Por lo tanto, habrán acreedores que, no habiendo votado a favor del plan dentro de una clase, estarán arrastrados por el plan porque sí que haya podido ser aprobado. En el caso de que hayan créditos con garantía real, la normativa establece que deberá aprobarse cuando haya más de un 75% de los créditos. Una vez está aprobado el plan, insisto, siempre se hace fuera de lo que es el ámbito judicial, sí que se tiene que presentar en el juzgado, porque se tiene que solicitar la homologación. Y una vez se homologue ese plan de liquidación, llegaríamos al acuerdo y, por lo tanto, no entraríamos en fase de concurso. Dentro de un preconcurso hemos conseguido la homologación. Me gustaría comentaros que han aparecido 3 figuras nuevas con la reforma concursal, que es la de experto en reestructuración, el artículo 672 de la reforma, 672 y siguientes, experto para recabar ofertas de adquisición de la unidad productivas, artículo 224 ter, y experto para la valoración de empresas de establecimientos mercantiles, que es el artículo 714. Estas 3 figuras nuevas, lo digo porque es un campo nuevo, ¿vale? Que aunque en la práctica los economistas ya se contaban con nosotros para poder hacer estas actuaciones, ahora se viene definido en la ley concursal. Por lo tanto, son 3 campos nuevos, ¿vale? Que evidentemente necesitan una formación y una especialización, pero que podemos indagar y tenerlo como unos perfiles nuevos dentro de nuestras salidas profesionales. ¿Qué sucede si hemos llegado? Este es el esquema inicialmente que os había dicho, que cuando en una sociedad hemos detectado que hay insolvencia, ¿vale? Entonces lo que hacemos es buscamos primero financiación. El segundo paso, intentamos llegar a un acuerdo con los acreedores, intentamos que se apruebe un plan de reestructuración. Pero ¿qué pasa si ese plan de reestructuración no lo hemos conseguido? Pues entonces pasaríamos a esa tercera fase, que es el concurso de acreedores. El concurso de acreedores, como partida, insisto, que no se nos tiene que olvidar, es que existe esa insolvencia. De hecho, es el punto de partida, el origen de esta exposición, ¿vale? Lo que pretende el concurso de acreedores es intentar distribuir la masa activa que tenga la empresa o que tenga el deudor persona física, ¿vale? Entre sus acreedores, de una forma ordenada. De ahí que aparezca un externo, que en este caso es el administrador concursal, para que pueda hacer esa distribución ordenada y que no la haga en principio el deudor. Y digo en principio por lo que luego más tarde os comentaré. El concurso de acreedores está distribuido en esas fases que comentamos, que reflejamos ahí. Una primera fase, que es la fase común, una fase de convenio o una fase de liquidación. La fase de convenio es aquella en la que se plantea un plan de convenio, o sea, una continuidad de la actividad, y la fase de liquidación, como su nombre indica, pues es cuando la empresa no hay actividad y se decide ir a liquidación o que no se haya aprobado el convenio en la fase anterior. Posteriormente tenemos una fase de calificación o una sección de calificación y luego hay que hacer una conclusión y rendición de cuentas. ¿Cuándo está obligado el administrador societario a solicitar el concurso de acreedores? Ahí lo tenemos. En el plazo de 2 meses, desde que el administrador societario tenga conocimiento de que está o que se prevé estar en una situación de insolvencia. Ahí es donde empieza a contar el plazo para evitar luego responsabilidades del órgano societario. El concurso puede ser voluntario o necesario. El concurso necesario es cuando un acreedor que no le han pagado insta el concurso necesario del deudor que le debe dinero. Y el concurso voluntario, como su nombre indica, es que de forma voluntaria el deudor que ve que no va a poder cumplir con sus obligaciones en esos 2 meses, solicita el concurso de acreedores.
Como hemos indicado, el concurso de acreedores tiene esa primera fase, que es la fase común. La fase común es donde el administrador concursal, nosotros como economistas y futuros administradores concursales, es donde más trabajo tenemos, primero porque es donde tenemos que hacer la inmersión, el estudio, el tener el contacto con la empresa, que nos faciliten toda la información, tanto la empresa, los acreedores, y entonces aquí es donde hay que dedicarle más tiempo. La fase común lleva desde la declaración del concurso, el nombramiento, el auto de declaración y la circularización a los acreedores y la redacción del informe por parte del administrador concursal. En estas fases que vemos aquí, observamos que, como hemos indicado, tendríamos dos vías de solicitud de concurso. Por un lado, el concurso voluntario, que sería cuando lo solicita el deudor, y el concurso necesario cuando lo solicita el acreedor. El objetivo es el mismo sitio y llegamos al mismo, a un auto de declaración del concurso, donde se hace por parte del juez un nombramiento del administrador concursal, que él tiene unos listados y se nombra. De ahí que nosotros, como profesionales, economistas y futuros administradores concursales, debemos hacer la formación necesaria y estar colegiados para poder estar dentro de esas listas. Se hace el nombramiento y en 5 días tiene que aceptar el concurso de acreedores el administrador concursal. Y ahí empiezan sus obligaciones. Tiene como obligación circularizar a los acreedores que previamente en la demanda que recibe, porque el deudor que ha presentado el concurso presenta con una demanda, tiene unas obligaciones y tiene que llevar cierta documentación. Entre la documentación que tiene que aportar, nos encontramos con un listado de los acreedores con sus correos electrónicos, y con esa información lo que hace el administrador concursal es contactar con esos acreedores para trasladarles que esta empresa ha entrado en un concurso y, dado que está dentro del listado de los acreedores, que le comunique al administrador concursal la deuda que le consta a él. Es verdad que en la demanda y en la información que nos traslada el deudor existe ya una deuda imputada, en principio la deuda que existe en la contabilidad, pero tenemos que contrastarla con la que nos comunica el acreedor. Una vez hemos circularizado, tenemos 2 meses para realizar el informe. Previamente a ese informe, en esos 10 días antes que tenemos aquí, tenemos que enviar a esos acreedores un proyecto de inventario y listado de acreedores. Para que en ese plazo, en esos 10 días, si hemos considerado que algo que nos han comunicado no es correcto, porque hemos chequeado la documentación, puede que no coincida con lo que nos comunican los acreedores, y entonces le damos la posibilidad que en esos 10 días antes de presentar el informe en el juzgado puedan comunicarnos, oiga, yo le he comunicado esto y no estoy de acuerdo con este crédito, vamos a revisarlo, y entonces tenemos ese plazo de 10 días para poder contrastar y modificar en su caso los errores que hayamos podido cometer. Presentamos el informe provisional. Este informe, evidentemente, a pesar de ese proyecto de inventario que se ha enviado previamente y que haya pasado un filtro por parte de los acreedores, aún así puede ser impugnado por parte de los acreedores, y una vez se resuelvan esas impugnaciones, pues presentaríamos lo que serían los textos definitivos, donde aparecen el total del activo, todo el activo que tienen, los bienes y derechos, y también el listado de acreedores, todas las deudas y si hay déficit o superávit. Una vez terminamos la fase común, tenemos la fase de convenio inicialmente, que en esta fase de convenio, pues lo que se pretende es que el deudor presenta un convenio que previamente debe haber trabajado con sus acreedores y haber compartido con ellos en qué quitas, en qué esperas vamos a plantearlo para que sea aprobado, porque ese plan, esa propuesta de convenio tiene, por un lado, que ser primero evaluada por el administrador concursal, pero de forma independiente, que haya sido evaluada de forma favorable o desfavorable el convenio por parte del administrador concursal.
En esa junta de acreedores son los propios acreedores, en este caso con una calificación que es una calificación de ordinarios, los que votan a favor o en contra de ese convenio. Entonces, ese convenio será aprobado si los acreedores ordinarios han votado a favor de ese convenio. En el informe que presenta el administrador concursal, que ahí no vamos a entrar porque tendríamos que entrar en mucho detalle, pero sí que es verdad que quería trasladaros que dentro del listado de acreedores únicamente no aparece lo que es solo la deuda, sino también aparece la deuda calificada, clasificada con una clasificación, allá la redundancia, que es una tipología de crédito. Bien puede ser un crédito subordinado, un crédito ordinario, un crédito privilegiado general, crédito privilegiado especial si tiene garantías reales, ¿vale? O el crédito contra la masa, que ya no se considera un crédito concursal, ¿vale? Dicho esto, seguimos con la fase de convenio. Hemos dicho que si los acreedores votan a favor, pues entonces estaríamos aprobando el convenio, y si no votan el convenio, nos iríamos, por tanto, a la fase de liquidación. Pongo esta cruz porque con la normativa actual, y porque seguramente lo habréis escuchado, cuando se aperturaba la fase de liquidación, bien porque directamente desde la fase común hemos ido a la liquidación porque no había actividad, o bien porque no se aprobaba el convenio y por lo tanto nos vamos a esa apertura directamente a la liquidación, el administrador concursal tenía la obligación de elaborar un informe o un plan de liquidación que podría hacerse, al que podrían hacerse observaciones por parte de los acreedores, y tenía que aprobar, y luego el administrador concursal realizar esos bienes y derechos del concursado en función del plan que se hubiera aprobado. Pero con la reforma desaparece ese plan de liquidación. Ya no hay plan de liquidación. El administrador concursal no tiene que elaborar plan de liquidación. ¿Cómo funciona la fase de liquidación a partir de ahora? Bueno, dentro de 15 días. Pues una vez se apertura la fase de liquidación, en 10 días el juez será el que establecerá unas reglas especiales de liquidación. Es potestativo, lo puede hacer o no lo puede hacer. Una vez el juez sí ha establecido esas reglas, los acreedores son los que podrán dejar sin efecto estas reglas especiales si no les parecen que son adecuadas. Lo podrán hacer siempre a solicitud de los acreedores que ostenten un porcentaje de los créditos más del 50% del ordinario o más del 50% del pasivo total, ¿vale? Un acreedor que tenga un crédito minoritario no podría dejarlo sin efecto, y en el caso de que se quede sin efecto, lo que sucedería es que nos iríamos a las reglas supletorias que están definidas en la normativa concursal. Por lo tanto, ya no hay plan de liquidación, nos regiremos por unas reglas especiales en su caso, y si no en su defecto por unas reglas supletorias que vienen establecidas en la normativa. Por lo tanto, la obligación en esta fase de liquidación del administrador concursal, que es nada, realizar los activos para poder proceder a los pagos en función, en el porcentaje correspondiente de los créditos que tengan, porque se realiza prorrateo. Si no nos llega, puede ser que con la realización de todos los bienes no nos dé para satisfacer la totalidad de las deudas. Una vez hemos pasado por las tres fases de fase común, fase convenio, fase de liquidación, entramos en una fase que es la fase de liquidación. Esta sección es donde se depuran las posibles responsabilidades de aquellas personas que resulten afectadas por la calificación, que generalmente son o el órgano de administración o directivos, ¿vale? Apoderados de la concursada. En este sentido nos encontramos que en muchas ocasiones el órgano societario, por temor a esta sección, no presentan el concurso de acreedores,
y esto lo que puede suceder es que cuando presenten el concurso de acreedores, lo han presentado ya muy tarde, ¿vale? Y entonces sí que entran en una situación muy agonizante la sociedad, con una insolvencia que ya es imposible sacarla de esa situación. Por lo tanto, en estos momentos ya no hay marcha atrás. Entonces, lo ideal es cumplir con esos plazos que decimos de 2 meses para que luego en la sección de calificación el administrador concursal pues entienda que el órgano de administración no ha tenido no ha agravado esa insolvencia y por lo tanto que puedan salir airosos del concurso de acreedores. En esta fase de calificación sí que ha habido cambios respecto a la normativa anterior y ahora se apertura la sección de calificación cuando hay un auto con el auto de fin de la fase común. Entonces, cuando se da el fin de la fase común, que hemos realizado el informe de la administración concursal, se apertura la sección de calificación. Aquí, el administrador concursal tiene que realizar un informe en 15 días desde esa fecha que tenemos ahí, es decir, una vez antes de presentar el informe, empieza a contar los 15 días con el proyecto del inventario y listado de acreedores. Por lo tanto, los plazos se han acortado muchísimo. Desde el momento, en la primera fase, en la fase en la que tenemos más trabajo porque estamos haciendo una inmersión y un conocimiento de la sociedad, ya tenemos que, mientras hacemos el informe, detectar también posibles situaciones de concurso culpable o fortuito. Por lo tanto, se ha adelantado esa fase porque ahora, en la normativa actual, esta fase de calificación se llevaba a la apertura de la liquidación y aquí lo que tenemos es que se adelanta al fin de la fase común. Y más aún, el informe de calificación lo tenemos que presentar en esos 15 días. Además, se le da importancia a los acreedores, donde los acreedores tienen un papel importante, dado que pueden personarse en esta sección y realizar informes para ver si entienden que, oye, el concurso tiene que ser culpable, pues porque tienen conocimiento, ellos son los que han tenido contacto con la propia empresa durante el tiempo en los que hayan tenido esas relaciones comerciales, seguramente mucho más conocimiento que el propio administrador concursal, que en estos escasos 2 meses haya podido conocer, pueden informar, argumentar que el concurso es culpable. Esos informes los pueden trasladar al administrador concursal y el administrador concursal los tendrá en consideración a la hora de elaborar su informe. Una cosa importante es que antes se daba traslado al Ministerio Fiscal y ahora ya el Ministerio Fiscal elaboraba un informe y ahora ya no se le da traslado. El papel importante lo tienen los acreedores con esa facultad que se les da. El concurso. ¿Cómo puede ser el concurso en esta sección de calificación? Pues el concurso puede ser culpable o fortuito. El concurso tiene... ¿Por qué el órgano de administración tiene ese temor a esta sección? Pues porque tiene consecuencias. El concurso se entiende que es un concurso culpable, tiene consecuencias para las personas afectadas por la calificación. Esas personas las deberá determinar el administrador concursal en su informe y supone una inhabilitación, sí o sí, ¿vale?, de esas personas que estén afectadas por la calificación. Inhabilitación de no poder representar a ninguna sociedad ni ejercer la actividad durante el periodo de 2 a 15 años. Pierden cualquier derecho si tuvieran algún saldo acreedor con la deudora. Tienen que devolver en el caso de que se hayan llevado indebidamente algún bien, dinero, se les estaría obligado a que lo devolvieran. Y la condena de las personas afectadas, pueden tener una condena de daños y perjuicios en este caso. Asimismo,
el juez podrá condenar a la cobertura total o parcial del déficit, ¿vale?, a todos los administradores de derecho, directores generales, de derecho o de hecho, directores generales o cualquier apoderado de la concursada. Una vez se realiza el informe, ese previo que hemos realizado como administradores concursales, generalmente lo que sucede es que se da un déficit, de ahí que haya esa insolvencia, es decir, que las deudas son mayores al total del activo. Entonces, en el informe de la administración concursal se tiene que determinar si hay déficit o hay superávit, y esto nos sirve de cara al concurso culpable en el caso de que así sea, y el administrador concursal en ese informe que hace de calificación deberá determinar y solicitar primero qué personas son las afectadas por la calificación, qué inhabilitación se solicita, que puede ir de 2 a 15 años, no podría decirse que no hay inhabilitación, y también si se solicita que tengan que ser condenados a esa cobertura total o parcial. Por lo tanto, como veis, las consecuencias del concurso culpable son importantes y, por lo tanto, deben el órgano de administración, los responsables, intentar ser ordenados en la gestión para evitar, en caso de que lleguen a esta situación de insolvencia, que el concurso se declare fortuito. Una vez se ha calificado, se ha liquidado, hemos pasado por la fase de liquidación, deberíamos solicitar la conclusión del concurso. El concurso puede concluirse o bien porque se haya cumplido con el convenio que se ha aprobado, ¿vale?, bien porque se han liquidado todos los bienes y derechos y se han pagado a los acreedores hasta donde alcance la liquidez, por inexistencia de la insolvencia, porque se ha satisfecho a todos los acreedores. Esto es raro, pero puede darse, porque los propios acreedores hayan desistido de sus créditos. El más común, lamentablemente, que es por insuficiencia de la masa activa para los créditos contra la masa. Esto últimamente es lo que se está dando, que es lo que habremos escuchado como concurso sin masa, que la reforma también da importancia o lo pone de manifiesto en su articulado, que antes no lo hacía, a los concursos express. Es lo más común, no tenemos liquidez suficiente para hacer frente a los créditos contra la masa, porque los créditos contra la masa, que no lo he comentado, pero los créditos contra la masa son los créditos que se generan desde la declaración del concurso. La autodeclaración de concurso es la fecha que nos marca qué son créditos concursales, que son los anteriores, y qué son créditos contra la masa, que son los que se generan a partir de la autodeclaración del concurso. O bien se puede concluir si la concursada se hubiera fusionado o hubiese sido absorbida por otras sociedades, se hubieran cedido globalmente los activos y pasivos. Una vez se solicita la conclusión, se tiene que solicitar y realizar por parte de la administración concursal la rendición de cuentas. Si decimos que la sección de calificación quizá es la sección que el órgano societario de la concursada más temor le tiene por las consecuencias que puede tener, esta sección, la rendición de cuentas, es la sección que más temor tenemos los profesionales como administradores concursales, porque en esa rendición de cuentas es donde rendimos todas las actuaciones que hemos hecho como profesionales, y el caso de que no se apruebe esa rendición de cuentas supone una inhabilitación del administrador concursal. Por lo tanto, tenemos cierta responsabilidad, hay que hacer bien nuestro trabajo para que se apruebe esa rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas se presenta junto con un informe final de liquidación donde se explicitan todas las actuaciones que hemos hecho. Ya en la actual ley concursal, con la reforma, más con la reforma si cabe, se le da, como os he dicho, uno de sus objetivos es que esta exoneración del pasivo insatisfecho, esta ley de segunda oportunidad tenga más auge, que la gente de buena fe vaya a ello. Es muy importante esta figura porque cada vez más y un número importante, sobre todo pues con la pandemia, de autónomos, ha crecido la solicitud de la exoneración de este pasivo insatisfecho.
muchas personas físicas o bien empresarios o naturales o sin ser empresarios han solicitado quitarse esta mochila de deudas y volver a empezar de cero. Es verdad que, el ámbito de aplicación, como decimos, solo es para las personas físicas, empresarias o no, que sean de buena fe. Eso es lo que se solicita. ¿Qué se entiende por buena fe? Pues buena fe es que o bien el concurso pues, se ha declarado no culpable, bien que la persona física no haya sido condenado en sentencia firme por delitos del patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública o seguridad social. Y entonces lo que se pretende con esto es que realmente las personas puedan empezar de cero, poner el contador a cero. ¿Cómo se puede conseguir esta exoneración del pasivo insatisfecho? Hay que entrar en concurso de acreedores. Una vez se entra en concurso de acreedores, pues hay que solicitarlo y puede realizarse o bien con liquidación de la masa activa o bien sin liquidación de la masa activa. Si no se liquida la masa activa, habría que realizar un plan de pagos de 3 años o 5 años. Los 5 años es en el caso de que, bueno, cuando no se realiza la vivienda habitual, porque antes sí que había unos requisitos que sí o sí había que liquidar la vivienda habitual para poder conseguir esa exoneración del pasivo insatisfecho, ¿vale? Aunque con ciertos requisitos no hacía falta que se liquidara, pero ahora con la reforma concursal lo que se puede es que sin necesidad de liquidar esa masa activa, ¿vale? Presentando un plan de pagos puede conseguirse esa exoneración, ¿vale? En este caso, lo que se ha discutido mucho es el tema del crédito público, porque es verdad que aunque para las personas no empresarias no parece que el crédito público sea elevado, sí que es verdad que para las personas empresarias que tienen una empresa, han avalado a título personal pues todas las operaciones o gran parte de las operaciones de la empresa entra en concurso, entonces la persona física que al final ha avalado gran parte de esas deudas pues es insolvente también y presenta el concurso de persona física. Entonces en ese caso sí que las deudas de los créditos con administraciones públicas son importantes. Entonces, había jurisprudencia que siempre estábamos ahí, que la ley comentaba que no se exoneraba el crédito público y con la reforma se ha llegado a estos límites. Es decir, se exonera el crédito público, pero con ciertos límites, hasta 10.000 euros con la agencia tributaria y 10.000 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Y además, solo se permite la exoneración en la primera vez que se solicite la exoneración del pasivo satisfecho. Es decir, si la persona física que consigue esta segunda oportunidad una vez, luego vuelve a entrar en situación de insolvencia y vuelve a pedirla, ya no se le exonera el crédito público. Por lo tanto, se le podrían exonerar el resto de deudas, pero no el crédito público, ¿vale? Esto es importante porque prácticamente todas las personas físicas que presentan el concurso, dado que no puede existir la liquidación de la persona física, porque la persona jurídica sí que se liquida, se disuelve y desaparece. La persona física, su liquidación no acaba porque la persona sigue viva. Por lo tanto, lo que se pretende con esa liquidación es conseguir contador a cero y segunda oportunidad exonerando las deudas, ¿vale? Comentaros que hay un procedimiento nuevo en la ley concursal y con la reforma, que es el procedimiento para microempresas. Es decir, si una microempresa, una empresa que cumple los requisitos, que ahora los veremos, está en situación de insolvencia, debería ir y regularse por este procedimiento. Con la ley actual, todos tenían que ir por el procedimiento que hemos explicado hasta la fecha, ¿vale? Pero si reunimos estos requisitos para ser microempresa, tendríamos que ceñirnos a este procedimiento.
¿Qué se intenta conseguir con este procedimiento? ¿Qué intenta conseguir la reforma? Reducir los costes del procedimiento. ¿Quiénes tendrán que acogerse a este procedimiento? Lo que se entienda por microempresas. Y por microempresas entiende la ley concursal, que son aquellas empresas que tengan menos de 10 trabajadores y que el volumen de negocio sea menor a 700.000 euros o que el total pasivo sea menor a 350.000 euros. El procedimiento de microempresas lo que hace es, si intenta reducir los costes, lo que se pretende es que, las comunicaciones con el juzgado sean a través de unos formularios, que se supone que se van a tener que aprobar esos formularios, no sabemos cuándo, por lo tanto, hasta que no se aprueben, en principio no debiera entrar en vigor este procedimiento y aunque nos acojamos a estos parámetros tendríamos que irnos por el procedimiento general. Se dice que entrará en vigor, a pesar de que la reforma se apruebe para el 17 de este mes, la entrada en vigor de este procedimiento de microempresas se prevé para el 1 de enero del 2023. El nombramiento de abogado del administrador concursal o del experto en reestructuración será potestad del deudor, cosa que no entiendo porque parece que se le deja en manos el concurso, la propia empresa, al propio deudor, que en principio es el que ha podido generar esa insolvencia, y se quitan a los profesionales del medio y se le deja en manos del deudor lo que es el concurso en sí. Los acreedores que tengan más del 20% podrán solicitar el nombramiento del administrador concursal, pero ya no será por parte del juzgado. En este procedimiento se podrá presentar un plan de continuación o una liquidación de la empresa en función del convenio que comentábamos en el procedimiento general. Se habla de plan de continuación. Durante 3 meses, en el caso de que se presente un plan de continuación durante 3 meses, el deudor tendrá que negociar con sus acreedores si se consigue este plan de continuación. Y en el caso de que no se consiga ese plan de continuación, pues tendrán 3 meses para liquidar. ¿Cómo tendrán que liquidar? Pues con una plataforma de liquidación que también tendrá que ser aprobada. Es una plataforma que elaborará el Ministerio de Justicia, que tendrá que aprobarse un reglamento de funcionamiento de esta plataforma. Y que no sabemos muy bien cómo va a funcionar, si va a ser el propio deudor el que incorpore la información, porque puede haber administrador concursal o no, en función de si al final los acreedores lo han nombrado. Solo en el caso de la liquidación se aperturará la sección de calificación, ¿vale? Siempre que sea solicitada por un 10% de los acreedores, y se nombrará en este caso un administrador concursal, si así lo solicitan, que será el que tendrá que hacer un informe de calificación, pero claro, si previamente no ha estado en las fases anteriores, pues en este momento tendrá que ponerse las pilas para poder entender qué ha pasado con esta empresa cuando no ha elaborado ningún informe, no ha elaborado ese listado de acreedores y no ha conocido de la empresa más que en esta fase. Por lo tanto, este procedimiento de microempresas, que sí que es novedoso, que aparece con el objetivo de reducir costes, en mi opinión personal, lo que se hace es, no sé que en la práctica se va a tener mucho éxito, ¿vale? Es verdad que los límites inicialmente estaban muy altos, por lo tanto casi todas las empresas en el territorio nacional hubiesen tenido que ir por este procedimiento, pero con las enmiendas que se propusieron en el Congreso se ha aprobado, se han reducido esos límites, por lo tanto ya solo a empresas que el volumen de negocio sea menor a 700.000 euros o que el total pasivo sea menor a los 350.000, por lo tanto se reduce el número de empresas que tendrán que acogerse a este sistema, que no le veo yo mucha salida, porque se le da mucha más importancia o más poder al propio deudor, que en principio es el que puede haber generado esa insolvencia, más que a los profesionales externos. Dicho esto, con esto lo he contado
todo sé que es un recorrido por toda la normativa, en principio, insisto, aplicado a la normativa que se va a aprobar en este mes. Se prevé que para el 17 de julio. Trasladaros que es un segmento en el que podemos actuar los economistas, en el que tenemos conocimientos suficientes para poder hacer un recorrido cuando somos administradores concursales de todos los departamentos del mundo de la empresa, poder evaluar un convenio, poder elaborar ese plan de liquidación que ya no está, pero sí liquidar esos activos. Y por lo tanto, no olvidéis que esta salida profesional supone que tener formación y estar colegiados. Espero haberos sido de utilidad y muchas gracias por la asistencia. Bueno, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Sí. Primero de todo, muchas gracias por la sesión. Ha sido muy interesante, sobre todo para los que estamos un poco fuera del círculo del ámbito concursal. Y antes de una pregunta que han puesto por el chat, yo voy a romper un poco el hielo y mi pregunta es, ¿qué expectativas tenéis ahora? Porque, bueno, debido a todo el procedimiento del COVID, se suspendieron los procedimientos concursales, hubo temas de aplazamientos y demás, los préstamos ICO y todos estos temas que han salido, bueno, que han sido nuestro día a día estos 2 últimos años. ¿Qué expectativas tenéis ahora de procedimientos concursales? Porque en principio se dijo que todo esto se iba a medio salvar o a medio solventar con todas las ayudas y todos los, bueno, pues todos los procedimientos que se impulsaron para paliar la crisis sanitaria más que económica, ahora ya económica, que nos ha sacudido estos 2 últimos años. Pues sí, la verdad es que, a ver, en esos años de pandemia sí que fueron saliendo ayudas a través de préstamos ICOs, con los ERES. Todo esto lo que se hizo fue dar patadas para adelante. Se hizo una moratoria que también fue aplazándose hasta el 30. Hemos tenido una moratoria en la obligación, esa obligación que comentábamos en la sesión, que habían de 2 meses para poder solicitar el concurso de acreedores, estaba suspendida hasta el 30 de junio de este año, o sea, hasta la semana pasada. Por lo tanto, los deudores o las empresas o personas físicas autónomos que hubieran estado en situación de insolvencia hasta el día 30 de junio, no tenían obligación de solicitar el concurso. Ahora se levanta otra vez la bandera y empieza a contar el plazo. Entonces, el plazo empieza a contar desde el 1 de julio, entonces hay 2 meses que si las empresas están en situación de insolvencia, vuelve a entrar lo que dice la normativa, que son esos 2 meses, para poder solicitar el concurso de acreedores, o ya desde el día 1 de julio los acreedores podrán solicitar esos concursos necesarios que quisieran impulsar. Es verdad que, dado que había moratoria, pero sí que podían presentarse durante todo este tiempo concursos voluntarios y así se ha hecho. De hecho, nosotros como profesionales, cuando alguna empresa nos ha venido, le hemos dicho que si estaba en situación de insolvencia presentará el concurso. ¿Por qué? Porque las situaciones de insolvencia se van agravando. Si estás en una situación de insolvencia o pones soluciones o se agravan. Por lo tanto, es bueno presentarla en plazo, porque si no, si llegas tarde, ya seguramente no hay solución. Lo bueno de presentarla a tiempo es que hay soluciones de ventas de unidades productivas, aprobaciones de convenio que pueden salir adelante, aunque es verdad que casi todas las empresas que entran en concurso de acreedores, un 90% se van a liquidación. Entonces, con el levantamiento de la moratoria, ¿entendemos que van a haber más concursos de acreedores? Sí. ¿Va a haber este aluvión? Yo creo que este aluvión va a venir más que por el levantamiento de la moratoria, que vendrán concursos, pero sobre todo vendrán concursos express, concursos sin masa, ¿vale? Que son todos aquellos que han esperado agotar la moratoria para presentar el concurso, entonces ya van a venir muertos, entonces se solicitará el concurso y se concluirán prácticamente enseguida.
Lo que sí que se va a dar es cuando esas ayudas que se han concedido por parte del Estado, cuando se les exija devolver esos préstamos ICOs, ahí sí que las empresas creo que se van a ver en situaciones de insolvencia que harán que presenten el concurso. O sea, que más por la moratoria, más por esas necesidades de ayudas que se les van, exigencias por las ayudas que se han otorgado. Vale, muchas gracias, Bárbara. Ahora, Antonio nos ha puesto por aquí, no sé si lo has contestado, porque ha habido un momento que está un poco desconectado, que para el procedimiento de microempresas, ¿qué titulación se exigirá para poder prestar el servicio? Que si podrá hacerlo cualquier persona o será necesario estar inscrito en algún registro. A ver, tanto para microempresas como para ser administrados, en realidad, el procedimiento de microempresas parece ser que no va a haber necesidad, salvo que lo solicite el deudor o los acreedores, de un profesional administrador concursal. Pero en el caso de que sí que se solicite, serán los mismos requisitos que para ser administrador concursal en el procedimiento ordinario, ¿vale? Entonces es que tenga conocimientos, formación de concurso, de la ley concursal, y que esté colegiado, ¿vale? Porque sí que se exige que esté 5 años de colegiación, ¿vale? Entonces, si os apetece, lo que yo os haría, lo que os tengo que invitar es a que os colegiéis, ¿vale? Que además en muchos colegios la colegiación es gratuita en los primeros años de que hayáis acabado, y que al menos estéis y que os vayáis formando para que en el caso de que al final queráis ser administradores concursales, pues que podáis estar colegiados. Es verdad que con la reforma en eso no he entrado, pero la reforma sí que establece que habrá que pasar un examen, ¿vale? Un examen que aún no ha salido reglamentariamente aprobado, tendrá que aprobarse en un reglamento cuáles van a ser los requisitos, pero sí que se solicita ahora que haya que tener también un examen que habrá que pasar. No sé si tenéis alguna pregunta más o si hay algún comentario extra. Yo creo que por mi parte por lo menos ha quedado todo bastante claro, Bárbara. La verdad es que la explicación ha sido muy útil. Pero claro, esto al final es un tema tan concreto que pueden surgir cosas conforme te metes dentro, ¿no? Yo creo que es Claro. la problemática de este tema al final no nos deja más que esperar a que algo suceda. Sí. No, yo lo importante, lo que quería transmitir es que conozcan los compañeros que existe esta salida profesional para los economistas como administrador concursal, que las empresas, pues si al final están dentro de una empresa o como asesores, presentar el concurso no significa que muera la empresa, que existen estos instrumentos preconcursales. Con la nueva reforma de la ley concursal se le da valor a estos planes de reestructuración, por lo tanto las entidades financieras van a tener que intentar conseguir estos planes de reestructuración y sobre todo eso, que sepáis que esto existía y que esta figura de economista forense la tenemos ahí como salida profesional que al final es lo que quería transmitir. Bueno, Gracias. pues yo creo que, Bárbara, si te parece, acabamos aquí la sesión y nada, simplemente recordaros a todos que queda, creo, una sola sesión ya, al final de mes. Creo que quedaban 2, Marcos. O 2 y acabaremos y ya plantearemos ya las nuevas sesiones para la próxima temporada, que nos gusta decir a nosotros que será la 22-23 y esperemos dar con el clavo con los temas que vamos a ir planteando y que, como siempre, la web está a vuestra disposición, que es joveneseconomistas.es y que cualquier sugerencia, consulta o necesidad, pues el correo electrónico de los jóvenes economistas está ahí para responder las dudas. Es jóvenes@economistas.org y nada más. Muchas gracias a todos por estar en la sesión y nos vemos en la próxima. Gracias.